el sufrimiento y la esperanza. O la esperanza en medio del sufrimiento. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia de Dios que te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Piensa en lo que te digo. El Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. Debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal, pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si ésta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. La siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Hasta aquí, hermanos. Tras demostrar Pablo anteriormente su fe, su seguridad y su autoridad, vuelve a expresar en estos versículos su relación paternal con Timoteo. Él quiere que su discípulo esté centrado y fortalecido en Cristo, que no pierda el norte, que no pierda el tiempo. Y por ello en el versículo 2 le insta a que capacite a otros siervos de Dios para que puedan también compartir el Evangelio, la palabra de Dios, con diligencia e integridad. Timoteo fue muy bien instruido por Pablo y ahora tenía la labor de instruir a otros. Pablo le había pasado el testigo, una imagen que veréis en las Olimpiadas en pocos días, si es que os parece interesante verlas, claro. Y, de algún modo, ese testigo se comparte también en las iglesias, ¿verdad? En los estudios bíblicos, también, como no, en los retiros, seminarios, facultades y demás, con esa exposición de la palabra que nos lleva a comprender más de Dios y poner en práctica lo comprendido. Y si no se corta la cadena de pasar el testigo al otro, y luego al otro, y luego al otro, y luego al otro, imaginaos hasta dónde podría llegar una capacitación en lo que es el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y esa labor tenía Timoteo por delante. Él respondió al llamado, quiso servir al Señor, y tenía el deber de capacitar a más hermanos para que puedan ellos también compartir la verdad a otros, la cual es que la salvación es el resultado de la obra perfecta de Cristo y se obtiene por su gracia, no por nuestras propias obras o méritos o prácticas legalistas. Es completamente por la gracia de Dios mediante la fe. Compartir la buena noticia, desde luego, no es un juego, eso está claro. Y capacitar a personas de Dios para que sean buenos siervos, pues tampoco. No se debe hacer por hacer. Ciertamente tenemos pues ejemplos como la parábola del sembrador, y en ellos podemos aprender que la semilla cae en diferentes terrenos. Pero eso no significa que el sembrador sea un despreocupado a la hora de realizar su labor. Él continuará con su trabajo, y aplicando dicho texto, el de la parábola del sembrador, a la realidad actual, pues diríamos que este agricultor, en la medida de lo posible, buscará los terrenos, las estaciones y las circunstancias más idóneas para la siembra, ¿verdad? Del mismo modo, cada creyente debe ser responsable de qué cosas está compartiendo, qué ejemplos está utilizando, si es que ve necesario dar algunos ejemplos o ilustraciones a la hora de compartir el Evangelio, pues de esa manera podrá compartir la palabra de Dios en un contexto de gracia y no en un contexto de juicio. Porque como el propio Jesús diría a sus discípulos, yo no he venido para condenar al mundo, he venido para salvarlo. Por lo tanto, cuando se expone el Evangelio, especialmente a aquellos que nunca lo han recibido, hay que hacerlo siempre bajo el contexto de la gracia, desde luego, no puede ser de otra manera. Sin embargo, en algunos casos
se hace de mala manera, incluso se hace de forma moralista, ¿no? Como dando a entender, tú por no ir a la iglesia, tú por no ser cristiano, tú por no leer la Biblia, tú por no orar lo suficiente, eres de segunda o tercera clase y yo soy más espiritual que tú y por lo tanto soy mejor. Ese orgullo espiritual, ese, pues, ¿cómo decirlo?, ¿no? Ese muro que construimos, ¿verdad? ¿Cómo va a comunicar la buena noticia? Pues desde luego que no lo hace. Por tanto, cuando nosotros tenemos, o mejor dicho, comprendemos el deber que Dios nos da de compartir su evangelio a los demás y de hacerlo siempre bajo el contexto del discipulado, si se permite, pues es mucho mejor, hermanos. De hecho, cuando se produce esa relación, ¿no? Cuando tú compartes los principios de la palabra de Dios a una persona que no vive bajo esos principios y esa persona se muestra interesada, tiene esa confrontación, tiene ese deseo de arrepentimiento, de búsqueda de Dios, probablemente esa persona, al haber recibido el mensaje a través de ti, tendrá un vínculo cercano contigo. Tendrá una relación genuina. Se producirá un discipulado natural, donde una persona guía a otra y muestra su disponibilidad para acompañarla y guiarla a la luz de la palabra de Dios y su Santo Espíritu. Desde luego, aquí ya no estamos hablando solamente de la acción de sembrar, sino también de cuidar, de cultivar, ¿verdad? Que también es algo que nosotros debemos hacer. Y cuando eso sucede, cuando a la hora de compartir el Evangelio a otros, porque nosotros también hemos recibido el Evangelio de otros, se produce ese precioso efecto de discipulado, esa inversión, ¿verdad?, exponencial, donde más y más personas conocen de Dios. Ahora bien, desde luego, en medio de la siembra, en medio del crecimiento, en medio de ese cultivo, de esos frutos, sabemos que también hay situaciones adversas. Sabemos ya, especialmente por la sensibilidad del apóstol Pablo en sus cartas, que nosotros nos encontramos en una guerra espiritual, donde nuestro Rey, Dios y soberano es el Señor Jesucristo, y nuestros enemigos son muchos: el maligno, sus ejércitos, el pecado, el mundo y a menudo nuestro propio yo. Y también podemos añadir que uno de los grandes enemigos de un cristiano es otro cristiano, ¿verdad? Porque a veces entre los cristianos nos criticamos mucho, ¿verdad? Por tanto, ahí también hay que considerar todos esos tipos de enemigos, de que estamos en una guerra espiritual. Por tanto, es normal que debamos estar constantemente alertas. Debemos de cuidar de los demás, por supuesto, pero también debemos cuidar de nosotros mismos. Y esto hay que hacerlo de forma equilibrada. No vaya a ser que nos olvidemos de cuál es nuestra misión o que nos volvamos egocéntricos. Y aún siendo fiel en todas estas cosas, como vemos en Pablo y también en Timoteo, se producen situaciones de injusticia, de pesar, de sufrimiento. Pero qué bueno saber que tenemos compañeros del ministerio donde nos podemos apoyar. Con ellos podemos compartir los sufrimientos como soldados de Dios. Pues, cómo no, nos sentimos atacados por diferentes frentes. Y cuanto más fieles queremos ser al Señor, más atacados nos sentiremos, más ataques recibiremos. Pero el Señor está con nosotros siempre y sabemos que Él ya ha vencido. Recordar de nuevo que estas palabras de ánimo, de esperanza en medio del sufrimiento, son expuestas por un hombre que sabe muy bien lo que está diciendo. En él ya no se puede plantear la frase: pese a que se ha mantenido fiel al Señor, le ha ido mal en esta vida terrenal. No se puede plantear esa idea con Pablo. Pues la frase correcta con la vida de Pablo es: por cuanto se ha mantenido fiel al Señor, ha acabado donde ha acabado. En la cárcel, a punto de ser condenado a muerte. Pues servir a Dios no tiene una finalidad terrenal. Pues esta vida, este cuerpo y este mundo tienen fecha de caducidad. Y lo que nos ofrece el Señor es perfecto y eterno, una vida plena con nuestro Creador y Salvador. ¿Qué más podemos pedir a eso? Por ello Pablo estaba tranquilo, no buscaba escapar de donde se encontraba, no estaba conspirando de alguna manera o estaba aprovechando sus cartas, que entendemos que seguramente serían enviadas de formas clandestinas, ¿verdad? De formas astutas. No aprovechó estas cartas para pedir ayuda, para hacer algún tipo de conspiración o de plan para salir de la cárcel. Él ya había aceptado su destino y no consideraba que ese destino fuese injusto, pese a mantenerse fiel. Claro, esto chocaría bastante con el imaginario de hoy, ya lo sabéis. Hoy se supone que si tú eres fiel a Dios te tiene que ir bien.
Y sin embargo Jesús fue fiel al Padre, Pablo fue fiel al Señor y muchos discípulos, varios de ellos discípulos de Pablo, fueron fieles al Señor y les fue mal. Pero eso no pasa nada, porque los ojos están puestos en la eternidad y por lo tanto que nos vaya bien o nos vaya mal en esta vida es irrelevante. Lo importante es que nos mantengamos fieles a Dios hasta el último suspiro, hasta el último momento de nuestra vida, y que pasar por situaciones difíciles, como la cárcel, estar condenado a muerte, o ser, pues, en este caso, una persona señalada como un malhechor cuando no lo es, no pasa nada. Dios sigue contigo y Dios se glorifica en tu debilidad. Como digo, hermanos, Pablo estaba tranquilo, no buscaba escapar de donde se encontraba. Más bien, al estar privado de su libertad, y seguramente bajo la vigilancia de guardias o soldados, esto de algún modo le inspiró para hacer referencia a la milicia, a que somos soldados del Señor. Y ni qué decir la famosa armadura de Dios de Efesios capítulo 6, donde hace el paralelismo entre los componentes de la armadura de un soldado romano con los recursos o atributos que Dios nos ofrece para pelear la buena batalla. Y del mismo modo, en este capítulo 2, en el versículo 4, continúa con esa ilustración del soldado que debe entender cuál es su labor. O eres civil o eres militar, o eres del mundo o eres del reino de Dios. No hay más opciones. Y continuando con la misma idea, el apóstol también recurre a otros ejemplos en los versículos 5 y 6. Ejemplos que manifiestan ámbitos muy destacados de la cultura romana, el deporte y la agricultura. Los atletas deben competir siendo fieles a las normas, y los agricultores deben cosechar lo que han sembrado para de esa manera poder llevarse la mejor parte de todo su esfuerzo. En efecto, Pablo quiere mostrar a Timoteo que todo su esfuerzo producirá fruto tarde o temprano, y que mientras tanto debe permanecer fiel al Señor hasta las últimas consecuencias, cumpliendo con su llamado, así como el propio Pablo estaba haciendo. Acto seguido, el apóstol le vuelve a recordar cuál es la razón de ser de su ministerio: la fe en Jesús, la buena noticia, expresada en esta ocasión en dos puntos muy interesantes. Por un lado, que Jesús es descendiente del rey David, y también que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Dicha aseveración condensa doctrinas claves del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto, ¿verdad? La promesa davídica del linaje y, por otro lado, como no, la resurrección. Sin la doctrina de la resurrección, vana sería nuestra fe. Así que ambos puntos, evidentemente, son importantes. Por supuesto, habría que añadir más, pero llama la atención porque son puntos que, como ya os comenté en otra ocasión, son locura tanto para los judíos como para los gentiles, pues enseñan que Jesús es el Mesías, cuando muchos judíos están esperando otro tipo de Mesías. No un Mesías crucificado, sino más bien un Mesías que echa patadas al emperador de Roma. Y por otro lado, los griegos estaban esperando la idea, ¿cómo decirlo?, la utopía de que fuera de esta vida existiese, pues, un mundo de las ideas, diría Platón, o pues la creencia de que nuestras almas pueden seguir adelante sin nuestros cuerpos. Y por tanto, en Atenas, como lo vimos en Hechos 17, también se produjo ese problema de no entender lo que estaba enseñando Pablo y pensar que estaba loco. Ya te escucharemos en otro momento, le dijeron, ¿verdad? Porque la doctrina de la resurrección no tenía sentido para los griegos. Así que lo dicho, hermanos, la fe en Jesús es una locura, tanto por un lado como por otro. Lo natural era el rechazo. Por eso Pablo declara que por el Señor sufre penalidades hasta como si fuese un malhechor que merece la cárcel, cuando él no lo es. Y sufre de esa manera porque sabe que su vida está en las manos de Dios, que la palabra no está encadenada, sino que más bien los que están encadenados son los que la rechazan. Y él sigue adelante por amor a los escogidos, soportando todo tipo de problemas, pues Pablo no ha sido un temerario ni un masoquista. Cierto es que expresa gozo en tiempo y en momentos de penalidades y sufrimientos, ¿verdad? Esperanza en medio del sufrimiento, pero esto es así porque entiende que está aprovechando correctamente su vida. Su objetivo es compartir la buena noticia a todas las personas que no la conozcan, sabiendo que esta vida es un mero suspiro y que en Jesús nos espera la eternidad. En los versículos del 11 al 13 se expresan una declaración muy bonita, ¿verdad? Una declaración en torno a la seguridad y la fidelidad que nos comparte el Señor. Aquí se plantea el carácter retributivo de Dios a partir de su gracia y misericordia, que siempre están presentes.
De esta manera los ojos del lector o la atención de los oyentes se centran en lo eterno, en Dios, en lo que verdaderamente merece la pena, pues enfocados en Él todo cobra sentido, incluso las injusticias, el sufrimiento y el desprecio por exponer la verdad de su Evangelio para que más y más personas crean en Jesús según su santa voluntad. Cuando eso se tiene claro, ya uno no puede ver por sí mismo, pues vive conforme a lo que va aprendiendo de Dios. Una persona convertida que se esfuerza por estar en comunión con Dios entiende que su vida está asegurada en su Señor y Salvador y no pretenderá aferrarse a nada con el fin de salvaguardar su vida, menos aún si por ello tiene que renunciar a lo más valioso de esta existencia, su relación con Dios, pues no hay comparación. Sería absurdo sacrificar toda una eternidad por unos supuestos años de vanidad. ¿Quién en su sano juicio haría ese cambio? Solo una mente reprobada, con una conciencia cauterizada, como diría Pablo en otras cartas. Y en esta preciosa y profunda declaración también se expresa claramente la inmutabilidad de Dios. Él es fiel a sí mismo. Él no cambia. Él es justo. Él no puede dejar de ser Él, porque si no, nada sería, nada existiría. Y al comprender esta declaración nos damos cuenta de que frases tan típicas como que si Dios existiera no habría tanto sufrimiento, carecen completamente de sentido. Pues primeramente el sufrimiento existe por causa de nuestra desobediencia, de nuestro pecado, de nuestras malas decisiones. Y por otro lado, Dios está presente muchas veces en medio de nuestras vidas. Nos acompaña en el dolor, aunque muchas veces no lo hace por cuanto tampoco es su propósito principal. Es más, Él nos enseña de forma pedagógica que detrás del sufrimiento, de la tribulación, de la persecución, nosotros aprendemos a ser más fuertes en Él. Así que, como digo, hermanos, el sufrimiento no supone un problema, ni mucho menos un asunto por el cual negar la existencia de Dios o decir que Dios no es bueno porque si lo fuera no habrían guerras, enfermedades y demás. Todo lo contrario, hermanos. El sufrimiento nos ayuda a tener claro a quién estamos sirviendo, a Cristo crucificado, al que sufrió primero por nosotros. Que ya habrá recompensa en el tiempo postrero. Mientras tanto, sigamos aferrándonos al Señor, porque Él permanece fiel a sí mismo. No se puede negar a sí mismo. Y curiosamente nosotros es lo que debemos de hacer principalmente. Él no se puede negar, porque Él no puede dejar de ser Él. Él es el que es. Y sin embargo nosotros constantemente debemos de negar lo que somos, para ya no ser nosotros, sino ser Él en nosotros. Así que fijaos. Ese es el deber de Dios y ese es nuestro deber. La diferencia es que Dios no falla. Dios siempre es el que es, no se puede negar a sí mismo. Sin embargo, nosotros sabemos que si queremos seguir a Jesús, debemos de tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirle, y ni una ni otra. No nos gusta eso de tomar nuestra cruz. No nos gusta eso de negar nuestro yo. ¿Por qué? Porque queremos ser nosotros los que reinemos en nuestra vida. Así que eso es muy importante que os quedéis con esa enseñanza que aquí la vemos en esta preciosa declaración, hermanos. Dios no se puede negar a sí mismo y nosotros debemos de negarnos a nosotros mismos constantemente. Ahora bien, esa es una lucha diaria. Que nadie diga, sí, yo ya lo conseguí. Yo ya sé que no vivo para mí y lo pongo en práctica plenamente. Porque esa persona, o bien, pues ha llegado a una situación tan cercana de la relación con Dios, que creo que es imposible, por cuanto en esta vida no se puede realizar plenamente. Es en la presencia de Dios que Dios termina su obra. Y por tanto, esa persona ha caído en orgullo espiritual. Nos está engañando. No está viviendo para Dios. No está haciendo suya estas palabras. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Es por eso que el asunto de la salvación va mucho más allá de pierdo la salvación o la mantengo. Va mucho más allá el concepto de salvación, es relación, es estar en Él, es decir, el saber que Él no cambia, que es inmutable, que es fiel,
nos da garantías en todos los sentidos, porque nosotros constantemente cambiamos, nos traicionamos a nosotros mismos, decimos una cosa y hacemos otra, incluso tenemos ciertos pensamientos y luego hacemos otras cosas, ya sabéis, la disonancia cognitiva, etc. Nosotros constantemente estamos ahí en tensión, en lucha interna, pero Dios está tranquilo, Él es fiel, Él es puro, Él es santo. Por eso, cuando estamos en Él, nosotros también tenemos paz. Cuando estamos en Él, nosotros también tenemos seguridad. Cuando estamos en Él, somos salvos. Pero por Él, no por nosotros. Porque Él nos mantiene así. Así que, hermanos, una vez más se plantea la disyuntiva de seguir por el camino que lleva a la vida o por el camino que lleva a la muerte. En aquel tiempo, tanto judíos como gentiles rechazaban el cristianismo porque o bien esperaban a otro Mesías, como es el caso de los judíos, o bien pensaban que la resurrección de entre los muertos no tenía sentido. Hoy en día muchos siguen rechazando el camino que lleva a la vida, porque piensan que hay otras religiones, creencias o corrientes que también les pueden llevar a la autorrealización, a una vida más plena, y otros directamente rechazan que exista una vida más allá de esta. Y claro, ¿qué diremos entonces ante esta situación? ¿Qué camino elegiremos? Y desde luego, a la hora de ver estos dos caminos, ni qué decir que, dada la depravación humana, dado el pecado, nosotros hemos llegado a reformular lo que es el camino que lleva a la vida, que es uno de los asuntos que se está viendo aquí en este capítulo 2. La importancia de servir a Dios hasta las últimas consecuencias y preparar a otros para que fielmente hagan lo mismo. Y esto es importante tenerlo presente en el camino que lleva a la vida, porque hay personas que han reformulado el camino que lleva a la vida diciendo que ese camino solamente consiste en creer en Dios y cumplir con ciertas tradiciones religiosas. Y cuando uno cree en Dios, si de verdad lo hace, va a tener el interés de buscar más de Él. Por supuesto que pasará por situaciones difíciles en su vida, que harán que pase por altibajos. Pero tendrá ese deseo de buscar más y más a Dios. Y conforme va aprendiendo más y más del Señor, llegará un momento en que tendrá también el deseo de compartir el amor de Dios a otros. Es decir, el Evangelio, los principios del reino. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí Pablo a Timoteo? Timoteo ya sabemos por qué estaba sufriendo, ¿verdad? Por su juventud, por las viudas chismosas, por ancianos corruptos, por otros ancianos que cumplían bien su labor de predicar la palabra de Dios y no eran apoyados por la iglesia, y más problemas y herejías dentro de la comunidad. Timoteo lo estaba pasando mal. Pero Pablo, ¿qué le dice aquí? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y capacita a hermanos para que sean fieles también en la obra. Entonces, hermanos, cada uno sabrá en este camino que lleva la vida en qué momento, en qué kilómetro se encuentra. Quizá alguno nada más está en el kilómetro 0, quizá otro está en el kilómetro 200, quién sabe. Pero no vaya a ser que pensando que estamos yendo por la carretera del camino que lleva la vida, nos demos cuenta de que nos hemos perdido. No vaya a ser que pensemos que estamos yendo por el camino que lleva la vida y estamos yendo por el camino que lleva a la muerte. Y como digo, hermanos, una de las cosas que más nos puede enseñar que estamos en el camino de la vida es que lo que hacemos produce más vida. Sin embargo, cuando no estamos en el camino de la vida, nos estamos causando daño a nosotros mismos y estamos causando daño a otros. Esa es otra manera también de evaluar cómo estamos caminando delante del Señor. ¿Estamos andando como Él anduvo? ¿O estamos andando a nuestra manera, bajo nuestros propios criterios? Pues hermanos, debemos de aferrarnos en Dios constantemente, porque Él permanece fiel a sí mismo. Él no se puede negar, Él cumple sus promesas como hemos cantado.
Y por ello debemos estar aferrados en Él. Tener esa comunión con Él y conforme vayamos creciendo, invertir en otros. Y ojalá tengáis también la bendición de que al compartir con otras personas, no solamente se convierta eso en un intercambio de palabras de una tarde tomando un café o cualquier otra cosa, sino que se genere ese vínculo, hermanos, ese vínculo de discipulado natural donde van creciendo juntos, van caminando juntos, donde se intercambian situaciones, experiencias de vida, preguntas, porque eso es precioso, hermanos. Eso es, vamos, cuando suceda, que seguramente a varios os ha sucedido y a otros os sucederá, veréis verdaderamente cómo es el sentido de la vida, ¿verdad? El compartir a Cristo. Para eso hemos sido creados. Somos imagen de Dios. Vivir fuera de Dios no tiene sentido. Y cuando se produce eso a través de quedadas, a través de llamadas, incluso en algunos casos a través de correos electrónicos, de WhatsApps, incluso algunos por redes sociales escriben, a mí me encanta. Porque ya no es una cuestión pública, ya no es una cuestión de tradición, sino que verdaderamente esa persona tiene inquietudes y usa cualquier mecanismo, ya sea un restaurante, ya sea las redes sociales, ya sea el correo electrónico, lo que sea, para compartir tus inquietudes y caminar juntos, aprender de los dos. Y ojalá, hermanos, más y más de nosotros estemos en esa realidad, en ese camino que lleva a la vida, que en medio del sufrimiento tengamos esperanza. Que en medio de nuestras dudas, nuestras situaciones difíciles delante de Dios, podamos apoyar a otros que también se encuentran en circunstancias similares y en algunos casos peores. Porque de esa manera es por la cual nosotros demostramos que ya no estamos viviendo para nosotros, sino que estamos viviendo para Dios. Y ese es el sentido de nuestra vida, hermanos. Vivir para Dios, aunque eso implique la muerte. Porque si morimos por Él, en Él viviremos. Amén.